Buenas tardes, los invito a compartir nuestro ratito de oración. Hoy vamos a leer un pasaje del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, que es continuación del que leíamos el sábado. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en sábado, porque querían encontrar algo de que acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y quédate de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo: yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Ya había habido una dificultad entre Jesús y las autoridades religiosas respecto del descanso del sábado. Los discípulos habían arrancado espigas, estaban comiendo, y las autoridades consideraban que eso no se podía hacer en el día de descanso. Eso atravesando un campo. Ahora Jesús está en el templo, lo cual a esta, entre comillas, violación de la ley se le puede agregar este agravante: está en un lugar sagrado. La pregunta de Jesús esconde, me parece, alguna picardía, porque les pregunta si está permitido hacer el bien, como Jesús está pensando hacerlo con este hombre enfermo, o hacer el mal, como esos escribas y fariseos están pensando hacérselo a Jesús. De entrada lo observan, a ver si tienen con qué acusarlo. Y al final de este pasaje, dice el Evangelio, deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Es curioso, están en la sinagoga, es un día de descanso. Jesús en principio no tiene permitido hacer el bien, pero ellos pueden pensar cómo hacerle el mal a él. Ellos que son además las autoridades puestas en principio por Dios para buscar el bien de su pueblo, el bien del pueblo de Dios. Es raro cómo se puede perder una vocación o perder el horizonte de una vocación, de para qué estaban allí y para qué ocupaban ese lugar en la sociedad. El sábado recordaba la liberación de Egipto, la liberación de la esclavitud, y entonces uno podría decir: es el mejor día para liberar a un hombre de su limitación, de aquello que de algún modo lo esclaviza, no solo por una cuestión física de una mano enferma, sino todo lo que implicaría eso para su vida social, para la dignidad que se alimenta con el propio trabajo, que probablemente él no podría hacer, probablemente también la vergüenza por esa discapacidad. De todo esto parece querer liberarlo Jesús, lo hace ponerse de pie delante de todos y le sana esa mano. La salud integral, lo que Jesús viene a buscar es devolvernos todo, todo lo que nos corresponde. Uno puede decir, como hijos de Dios, algunas cosas que hemos perdido por nuestro propio pecado, otras cosas que nos fueron quitadas por el pecado de otros. Es curioso también porque las mismas autoridades religiosas permitían en sábado salvarle la vida a un animal. Y entonces ahora es raro que se opongan a esta curación de esa manera. En una sinagoga también Jesús había anunciado, lo encontramos algunos capítulos antes en el mismo Evangelio, su proyecto de vida. Ustedes recuerdan que le toca leer un pasaje del profeta Isaías y termina de leer este pasaje que ahora los voy a compartir, diciendo: este pasaje se ha cumplido hoy. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Así había empezado Jesús su ministerio y es lo que está haciendo, anunciando la buena noticia a los pobres y liberando.
La sinagoga, además de ser un lugar sagrado, con lo cual digo se podría agravar esta violación de la ley que está haciendo Jesús, es un lugar de enseñanza. Entonces, los discípulos, en primer lugar, incluso los escribas y los fariseos también podrían aprender, pero los discípulos en primer lugar ven que la misión de Jesús, que ellos van a tener que seguir, tiene que ver con la liberación integral, con el bien total del hombre, que es en definitiva lo que Dios busca. Así, dadas las cosas, los discípulos de entonces, los discípulos de ahora, la iglesia, no puede sino hacer presente el reino de Dios, sino con estas concreciones. No lo puede hacer presente sino es atendiendo a la dignidad de las personas, al bien integral de las personas, a la salud física, psicológica, espiritual. Y gracias a Dios uno puede celebrar que muchas veces esto sucede, seguramente más de las que tenemos información, más veces de las que mucha gente sabe. La iglesia y miembros de la iglesia, discípulos de Jesús, en este tiempo que dedican mucho de sí mismos, sus capacidades, su tiempo, sus riquezas materiales, incluso para dar libertad, para hacer, iba a decir crecer la dignidad, pero la dignidad la da Dios y nunca decrece, en todo caso para que sea cuidada y reconocida la dignidad de las personas. Proyecto de vida para Jesús, proyecto de vida también para cada uno de nosotros. En la sinagoga, en el lugar sagrado del encuentro con Dios, es donde nos enseña que no hay ley religiosa, social, cultural, familiar, ni siquiera personal, no hay ley que pueda estar por encima de la búsqueda del bien de los demás, que es lo que Dios quiere. Pidámosle que nos fortalezca para estar atentos siempre a este aspecto fundamental del anuncio de la buena noticia, fundamental en la vida de Jesús, y, insisto, también fundamental en la vida de todo discípulo. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.